Muy buenas tardes, es un gusto de verdad estar con ustedes nuevamente empezando nuestros estudios de este 2022 y lo hacemos con un breve resumen del libro que nos ha tenido ocupados ya por un buen tiempo, 2-3 años, y es precisamente el libro de Apocalipsis o la revelación de Jesucristo. Pero tal y como yo le estoy contando, el día de hoy vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos ido aprendiendo y déjeme contarle que si bien hemos ido haciendo este estudio de forma metatextual y hemos tomado el tiempo para ir verso por verso, palabra por palabra, línea sobre línea, como nos lo dice el profeta Isaías, el día de hoy haremos ese recuento histórico geográfico que bien hace para acompañar el estudio y la interpretación más apropiada de las escrituras. Es así como déjeme recordarle que en nuestro estudio, el estudio metatextual, nos apoyamos precisamente en las ciencias bíblicas para llegar a la interpretación más adecuada de este contexto. Déjeme por favor saludar a Fernando Prieto y a Eric Mayorga. Muchas gracias a ambos por estar ya con nosotros y poco a poco cada uno de quienes se van a ir sumando y quienes nos verán después en esta transmisión por diferido. Así que continuamos. Y es que debemos de señalar todos estos contextos importantes que en definitiva arropan al autor para escribir esta palabra, esta inspiración divina que es por supuesto la revelación de Dios mismo. Y así es como vamos a encontrarlo desde el primer verso, desde las primeras palabras de este hermoso libro de revelaciones. Déjeme además contarle que este es un libro que por supuesto, como en toda la Biblia, nos viene contando y explicando, pero basándose y fundamentándose en los textos del Antiguo Testamento. Y es así como encontramos más de 500 referencias del Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis o las Revelaciones. Es importante entonces poder dar forma de acuerdo a la historia, de acuerdo a la lingüística, de acuerdo a la cuestión cultural, para poder interpretar esta palabra. Así que entonces debemos de recordar que este libro nos señala perfectamente quién es el autor y cuál es el lugar en donde se encuentra. Y vea usted que es desde el primer capítulo en el que se identifica el autor. Y dice así en el verso 10 del primer capítulo de este libro: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega. Así que vemos que ya nos está explicando el autor en qué tiempo se encontraba en el día del Señor y por supuesto sabemos nosotros que es Shabbat. Este es el día del Señor. Pero regresemos al verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que vemos que efectivamente se nos descubre quién es el autor y aunque déjeme contarle que después del primer siglo empezaron algunas discusiones acerca de si era o no el autor, el mismo apóstol, el que escribió el Evangelio y el también autor de las cartas con este mismo nombre, no es sino hasta tiempos modernos que se da dicha discusión. Así que nosotros tendemos por aceptar que realmente es el mismo autor y que tiene este mismo conocimiento de la palabra y de esta revelación hermosa. Bienvenida Marina Ortiz, gracias por estar con nosotros. Y bien, es importante entonces conocer quién era el autor y cuál era su forma de pensar. Por supuesto entendemos que siendo su primera descripción que estaba en Shabbat, esto nos habla de una mentalidad judía, por supuesto. Ahora bien, nos explica que estaba en la isla de Patmos. Y es importante entender la ubicación de esta isla y la cercanía a las costas de lo que ahora es Turquía, y por supuesto la cercanía a una isla que
manejaba muchas historias y mucha mitología, y que por supuesto esto era una cuestión que estaba en el diario vivir, parte de la cultura circundante del pueblo hebreo. Y esta es la isla de Kos. Y es en esa isla en donde, como yo le cuento, surgió una leyenda, y es la leyenda griega de Leto. Curiosamente, esta tiende a tener muchas similitudes con algunas historias, sobre todo la del capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Y es aquí donde algunos estudiosos de las literaturas, no solamente hebreas, sino de muchas partes del mundo, han discutido si es o no es la literatura apocalíptica una literatura real, una literatura propia del corazón hebreo. Y déjeme decirle que vamos a descubrir por qué esta literatura podemos afirmar con toda certeza que es una revelación del Dios, el único Dios, el Santo de Israel. Así que, aunque estén rodeados de mitos, aunque haya cuestiones culturales antiguas, y vamos a ir descubriendo a qué nos referimos con eso, podemos claramente decir que siempre la oralidad precedió a la literatura. Y aunque tal es el caso de la historia de Noé, podemos encontrar muchas narraciones en diferentes culturas de este mismo hecho. Sabemos de ciencia cierta que fue el pueblo de Israel, fue Dios mismo el autor de todas estas situaciones como parte de la historia de salvación, no solo del pueblo de Israel como una cuestión de linaje, sino por supuesto una cuestión profética y escatológica en donde todos, tal y como lo señala el libro de Génesis, habríamos de ser vueltos e injertados al Dios mismo, al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Cómo sabemos esto? Porque en Génesis es Dios quien le promete a Abraham: ciertamente te bendeciré, ciertamente te traeré de regreso, ciertamente te volveré a injertar dentro de mis entrañas. Y esto es lo que quiere decir desde el contexto hebreo bendecir. Así que es importante, además, hacer la salvedad que si bien el libro de Apocalipsis está escrito en griego, es importante entender que la mentalidad con la cual se escribió este libro es, como decíamos, propiamente hebrea y descansa en el tecnicismo hebreo. Y vamos a hablar precisamente del mejor ejemplo de esto en el primer verso de este primer capítulo. Pero antes sigamos poniendo todo el contexto apropiado para entender este libro. Déjeme contarle que este libro además está descrito en un lenguaje metatextual o un lenguaje simbólico, en donde de manera, ¿qué le puedo decir? Primordial, en donde de manera muy importante destacan las metáforas. Y es que este tipo de literatura, la literatura apocalíptica judía, tiene sus comienzos allá por el año 165 a.C. Es precisamente con los esenios en Qumran en donde empieza a florecer este tipo de literatura. Y déjeme contarle que obedece a ciertas formas de escritura y ciertas expresiones que son muy típicas de estos tipos de libros. Además, nosotros, para no ser subjetivos, debemos de sujetarnos precisamente a la cuestión de la filología, a la cuestión de la lingüística y, claro está, la cuestión del tecnicismo hebreo, para no dar interpretaciones subjetivas que abundan el día de hoy, sino descansar en esa explicación técnica hebrea acerca de las palabras, acerca de la forma de la escritura y acerca, por supuesto, de los símbolos. Así, déjeme contarle que este libro se trata precisamente de la descripción de la revelación del único y verdadero Dios. Y déjeme decirle que esto, el nombre del propio libro, es un ejemplo de lo que le estoy contando. Y es que la palabra apocalipsis, si bien se utiliza en el griego,
déjeme decirle que no es sino hasta que se escribe la Septuaginta, en la cual se empieza a dar otra connotación a la palabra, al uso de esta palabra. Y es que en el uso griego, esto únicamente quería decir develar o quitar del rostro, o bien era también utilizado cuando en esa cultura tan dada al arte había alguna estatua y esta era cubierta con algo para que no se viera. En el momento en el que era develado se utilizaba la palabra apocalipsis. Pero no es así, no es el uso que se le da precisamente en las escrituras bíblicas. Déjeme contarle que, como le decía, es en la Septuaginta cuando se empieza a utilizar esta palabra y se utiliza como una revelación, ya tal y como lo vemos aquí en el primer capítulo de este libro, una revelación de Dios hacia el hombre. Y es que es importante entender que para los griegos y para cualquier otra cultura antigua, los dioses no tenían nada que ver con las personas del mundo, absolutamente nada. Es más, déjeme contarle que en el Código de Hammurabi existe una expresión que dice Dios arriba y los hombres abajo en paz. Y los griegos, dentro de su propia cosmovisión, entendían que los dioses no se metían con ellos, no tenían nada que ver, mucho menos. Los hombres representaban algo de valor o de importancia para los dioses. Dentro de esta mitología era el hombre el que tenía que descubrir a los dioses o a estas fuerzas de la naturaleza, y de aquí es que salen muchísimos mitos. Quiero saludar a Joby Isma, muchas gracias por estar con nosotros, y sé que alguien más se me ha pasado por ahí. Por favor, reciban saludos cordiales y bienvenida a este su espacio de estudio. Muchas gracias por estar con nosotros. Y por favor, aprovecho, si a usted le bendicen los estudios, por favor, compártanos, por favor, cuente acerca de estas buenas nuevas del Evangelio. Y bien, continuamos. Es así como entonces podemos ver que, en definitiva, ni para los griegos ni para ninguna otra cultura ancestral antigua, había una relación directa con sus dioses, con sus deidades. Y es por esto que es tan importante destacar el hecho de que en Deuteronomio 4 nos explica Moisés que al cumplir estos mandamientos que Dios le ha dado al pueblo de Israel, estará un pueblo muy cercano, Dios estará muy cercano de su pueblo, a tal punto que explica por qué pueblo hay que tenga un Dios tan cercano que escucha cuando le ora. Véngase conmigo y veámoslo, quiero leérselo de primera mano. Y es que esto obedece precisamente a ese contexto cultural. Véngase conmigo, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 4. Comencemos en el verso 1 y dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra. Y déjeme decirle entre paréntesis que esto es, por supuesto, una anotación para tiempos futuros. Hablamos acerca de la ley y de la enseñanza de Dios para entrar a esa Jerusalén celestial, a esa tierra prometida eterna. Pero continuamos la lectura. Y dice: y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Fíjese que dice que no aumentarán ni disminuirán. Vea el énfasis que se utiliza aquí en relación a la palabra. Y es que es precisamente esta palabra, la enseñanza, los mandamientos, los estatutos, los decretos, todos aquellos que nos acercan a Dios. Así que no es de extrañarse que sea precisamente el libro de Apocalipsis aquel que señala de manera enfática el problema de la iglesia. Y cuando llamo iglesia, estoy llamando a judíos y gentiles, tal como lo hizo Pablo, que hemos creído en el Mesías. Y es que habla el libro de Apocalipsis, insisto, en este problema que ha tenido la iglesia de generación en generación y se ha apartado precisamente
de la enseñanza de Dios o la ha tergiversado, y esto es lo que se llama apostasía. Es uno de los puntos focales principales del estudio del libro de Apocalipsis. Pero continuamos entonces. Y dice el verso 3, Deuteronomio 4. Vuestros ojos vieron lo que Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ponga atención a lo que sigue, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Se da cuenta? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Se da cuenta cómo de una manera tajante Dios hace la diferencia entre las deidades y el conocimiento mitológico de todos los pueblos y la revelación de Él mismo? Es Dios quien se revela. Y es que aquí entramos entonces a un punto importante de la cuestión lingüística y cultural. Déjeme leerle el primer verso. Y en el español, obviamente, no lo perdemos, pero yo le voy a contar lo que esto quiere decir con la mentalidad hebrea. Y empieza así entonces el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Muy bien. Vea usted aquí, usted lo lee, y no pasa absolutamente nada en el español. Pero ahora pongámonos los lentes de la mentalidad hebrea y veamos cuál es el tesoro que está aquí revelado. Déjeme contarle que la Mishnah es un libro de comentarios que se escribe más o menos en el 200-250 después de Cristo. Estos comentarios son comentarios de exégetas muy importantes del pueblo de Israel y está dividido en varios libros. Así que en la Mishnah, en el libro de Pirkei Avot o el Tratado de los Padres, dice lo siguiente: Moisés recibió la Torá de Sinaí. Y es que esto es lo que dice claramente Éxodo. Moisés recibió la Torá en Sinaí o de Sinaí. Pero vea la comparación que hay en Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Por qué no dice acá, en Éxodo y en el comentario de la Mishnah, por qué no dice que Dios le dio a Moisés, tal y como lo dice acá en Apocalipsis? Pues déjeme contarle que esto tiene una relación lingüística con el verbo dar y recibir y la cadena de transmisión del conocimiento y por supuesto de la revelación. Y es así como de ahí surge la expresión Masoret Kabbalah, o es decir, la entrega del libro. Pero el punto que quiero señalarle es que la Mishnah señala que sí, el libro de Éxodo nos hubiera dicho que Dios le dio a Moisés, entonces en la mente hebrea está poniendo una situación igualitaria a Moisés con Dios. Vea usted, Moisés recibió la Torá de Sinaí o en Sinaí. Ahora véalo nuevamente en el español, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Así que si usted ya ató aquí cabos y ya unió ideas, se dará cuenta que el autor, Juan, de este precioso libro de Apocalipsis, nos está explicando desde el tecnicismo hebreo y por supuesto desde la lingüística que Jesucristo es exactamente el mismo que Dios. La relación de entrega
y recepción es igualitaria, es exactamente la misma. Así que Jesucristo es Dios. Desde el primer verso, desde la primera línea, el autor del Apocalipsis no lo describe de esta manera. Esto es tan importante entenderlo porque es toda esta lingüística, es todo este proceso cultural el que nos da esa revelación hermosa, como les repito, desde las primeras palabras del libro de Apocalipsis. Y es que ciertamente es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así, vamos entonces caminando y regresemos entonces a recordar lo que era el mito de Leto, que después aparece escrito, por supuesto, desde la revelación propia del Dios vivo. Y es que, como le digo, si usted encuentra y se va, esto es una cuestión que usted puede buscarlo en Google o en cualquier enciclopedia de literatura o acerca de los mitos, y se va a dar cuenta que es algo innegable. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo podemos saber que esta es la verdadera palabra de Dios única y, como le repito, es la verdad absoluta? Pues debemos hacer un recorrido histórico acerca del pueblo de Israel. Recordará usted que en algunos capítulos adelante, y ya hablaremos de eso en breve, hemos descubierto que cuando estas santas escrituras hablan de la tierra, está hablando de Eretz Israel, es decir, la tierra de Israel. Así que toda esta revelación tiene precisamente una relación profunda y además histórica con el pueblo de Israel. Es así como debemos de entender el proceso de la profecía. Recordemos que Nabucodonosor sitió Jerusalén y empezó precisamente este exilio en el 605 y en el 586 destruye el templo. Inmediatamente, siglos después, en el 515 aproximadamente, se vuelve a edificar el templo de Israel y se inaugura. Recordará usted ahí entonces a los profetas Ageo, Zacarías, por supuesto leemos los libros de Esdras y Nehemías y sabemos que empieza un tiempo importante. Es en el 423, me parece, que se da toda la cuestión de la reina Esther. Y debemos de tener entonces en cuenta la cuestión de la helenización a partir del 333 con la llegada de Alejandro Magno. Recordará usted que todo esto lo hemos ido estudiando. Yo el día de hoy voy haciendo un breve resumen y muy rápido porque pues hemos tomado ya casi 3 años para estudiar todo esto. Usted, si no ha tenido la oportunidad, puede retroceder y ver todos los videos. Ahí están absolutamente todos grabados y con un estudio más despacio y lento y palabra por palabra y pues por supuesto consultando todas las fuentes necesarias. Y es así entonces como se parte en el 333, podemos marcar desde ahí esta etapa de la helenización del pueblo de Israel. Y esto es importantísimo, porque es también ahí cuando surge la Septuaginta, es decir, la traducción al griego de la palabra de Dios. Pero además de esto, sucede este fenómeno que es importante de señalar en el pueblo hebreo, porque es un fenómeno que incluso hasta el día de hoy se ha hecho notar y que ha trascendido incluso la cuestión propiamente religiosa. Es así como, déjeme contarle que este periodo de la helenización termina en el sentido propio y literal en el año 63 con la llegada del Imperio Romano. Pero en la cuestión propiamente mental, en la cuestión histórica y religiosa del pueblo de Israel, esto quedó permeado en una muy buena parte del pueblo de Israel. Tanto así que usted puede leer en el libro de los Hechos y encontrará cuando dice, y llegaron algunos griegos. De hecho, también Pablo nos los describe en la carta a los romanos. Así que debemos entender cuando se refiere
a los griegos propios del linaje griego, pero también a los helenizados, porque no podemos hacer a un lado también una figura importante del primer siglo, y este fue Filón de Alejandría. Este hebreo que, si bien había nacido como hebreo, adquirió mucho de la mentalidad griega y trató de hacer una fusión entre, por supuesto, la teología hebrea y toda la filosofía griega. Y de ahí se desprenden una serie de ideas que se abordan después en los concilios, y tal le puedo decir que de ahí empieza a surgir ideas como la Trinidad y la diferencia entre Dios Padre y Dios Hijo, y otras más que por supuesto permearon a la iglesia. Es además importante entender y recordar que fue el emperador Claudio aquel que sacó a todos las cabezas judías que presidían las congregaciones, y con esto sucedió un fenómeno importante, y es que se quedaron acéfalas todas las congregaciones, y por supuesto eran aquellos que habían adoptado el cristianismo, la fe de los que seguían al camino, es decir, a Jesucristo, que se quedan sin esa conexión con este conocimiento ancestral hebreo. Y esto, por supuesto, también influye en, siglos después, todas aquellas preguntas y planteamientos que se hacen en los concilios, y que, por supuesto, al no tener una base propia de la teología hebrea, del conocimiento propio del tecnicismo hebreo, se empiezan a formar una serie de doctrinas que las vemos arraigadas incluso en la iglesia cristiana del día de hoy. Y es por eso que es tan importante hacer todo este bagaje cultural e histórico para que nosotros podamos ir entendiendo de qué se tratan las escrituras. Déjenme contarle que además se nos señala en el capítulo 12, y esta es una cuestión, por supuesto, de una cuestión profética, una cuestión que estaba sucediendo en el momento, pero que además la profecía siempre tiende a ser a mediano plazo y a futuro. Y es que los judíos, déjenme contarle que en el 165, después de la revolución de los macabeos, recordará usted que hemos platicado muchas veces acerca de la celebración de Hanukkah, que conmemora precisamente cómo los pocos le ganaron a los muchos, es decir, los judíos que ni siquiera tenían un ejército, le ganaron a los griegos, que usted recuerda, propiamente hablando de Antíoco IV Epífanes, quien personifica al anticristo, habían desacrado el templo de Jerusalén. Así que después de esta revuelta y después de haber nuevamente dedicado el templo para el Señor, empieza a suceder algo muy importante, y es que usted recordará que era menester declarado por la palabra que todo sacerdote fuera de la tribu de Leví y todo sumo sacerdote descendiera directamente de Aarón. Por consiguiente, también el reinado estaba señalado que debía ser descendencia de David. Pero fíjese usted que sucede una cuestión política y económica, y entonces empiezan a presidir el templo de Jerusalén los hasmoneos. Y es aquí cuando se rompe entonces ese sacerdocio santo determinado por la palabra, y por supuesto también la cuestión del reinado. Mi Silvita, un abrazo para ti. Leonardo Sarabia, qué gusto verlo por aquí. Muchas gracias a ambos por estar. Y bien, es importante entender esto porque es aquí cuando empiezan entonces a borbollar muchas ideas, y por supuesto los verdaderos levitas, que eran temerosos del cumplimiento de la Torá, entonces deciden abandonar Jerusalén y quedarse entonces a vivir en Qumran. Usted recordará los esenios y recordará lo importante que es la literatura de este grupo o de este partido religioso, como se le conoce.
Y es entonces aquí, precisamente en el año 165 aproximadamente, cuando empieza a surgir la literatura apocalíptica. Además, déjeme contarle que hay una compilación de libros antiguos que se dan precisamente en esta época, porque déjeme contarle que estos levitas eran personas muy estudiosas, dedicaban gran parte de su tiempo al estudio de la Torá y por supuesto a la transcripción de la misma. De hecho, si usted tiene la oportunidad de viajar o de hacer visitas virtuales, encontrará que hay salones muy grandes en donde se estudiaba, estaban destinados para estudiar Torá, y otros, por supuesto, salones que servían para la copia de la misma. Y es ahí donde se compilan muchos libros antiguos, y tal es el caso del libro de Enoc. No vaya usted a creer que Enoc es el mismo de Génesis. Este fue un autor que adquirió ese nombre porque esa era la usanza de ese entonces, para dar mayor realce, mayor importancia a lo que se escribía. Los autores solían firmar como una persona destacada de la historia judía. Es así como el libro de Enoc tiene varios autores y está compilado como uno solo, pero déjeme contarle que en definitiva no es el mismo Enoc de Génesis. Y así, si usted estudia más a profundidad cómo se desarrolló la cultura de los esenios, encontrará que precisamente la literatura apocalíptica marca una época importante en el desarrollo, y que por supuesto, déjeme decirle que el único libro anterior apocalíptico a estos escritos es precisamente el libro de Daniel. Y si usted lo analiza, de hecho, en el primer capítulo del libro de Apocalipsis encontraremos justamente referencias del libro de Daniel. Porque además déjeme contarle que la historia es exactamente la misma, tal y como lo dice la carta a los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, ahora nos habla en Jesucristo. Así que es precisamente el libro de Apocalipsis la consumación de ese verso hermoso de Hebreos. Pero bien, continuemos. Es importante entonces, vamos a ver cómo vamos en tiempo, es importante entonces hacer todo este recorrido histórico, este recorrido geográfico, este recorrido lingüístico, para poder ir entendiendo precisamente el libro de Apocalipsis. Y déjeme ir bien por aquí. Muy bien. Entonces vamos a comenzar a comentar este libro. Y bien, ya comenzamos con el primer verso y le cuento que desde ese primer verso, la revelación de Jesucristo como Dios salta a la vista para quien tiene puestos los ojos de la teología hebrea. Es así como inmediatamente después, en los versos que siguen, vemos que hay unos destinatarios, y estos son las 7 iglesias que están en Asia. Recordará usted la ubicación en el mapa, y estas iglesias estaban muy cerca del mar. Así que son ciudades en donde están situadas, ciudades muy importantes que tienen un comercio importante. Pero vea usted que inmediatamente después está la descripción de Jesucristo. Y en su momento señalamos cómo estas 7 descripciones acerca de Jesús mismo son aquellas reveladas y que después, de una manera simbólica, tal y como está todo el libro encriptado en símbolos, se nos habla del Cordero que tiene los 7 ojos, que por supuesto tiene relación con Isaías y los 7 espíritus. Pero aquí vemos que Jesucristo es revelado. Así que la alusión de los ojos del Cordero quiere decir lo que se puede ver o lo que nos es dado a conocer o lo revelado. Y es precisamente en estos versos del capítulo 1, déjeme decirle a partir del verso 5 en adelante, que nos explica cómo estos 7 espíritus, que no son 7 fantasmitas, sino 7 formas de la revelación, son las que recorren toda la tierra para dar a conocer al único Mesías de Israel.
Y es así como se utiliza aquí también en el verso 8 una expresión, el alfa y la omega. Y en su momento señalamos que cuando se escribió este libro ni siquiera existía la omega, esa letra griega. Déjeme decirle que del hebreo surgió por una cuestión histórica y evolucionó, y de aquí también el griego tomó mucho contenido para sus propias letras. Pero cuando la expresión el alfa y el omega se nos muestra acá, en el entendimiento hebreo está hablando claramente del alfabeto hebreo, la alef y la tab, que es tan utilizada en todo el Antiguo Testamento como objeto directo. Y cuando se utiliza de esta manera, señala lo que está inmediatamente después en el texto o en la oración. Y esta es la razón por la que es tan importante. Déjeme decirle, para comenzar por el principio de las ideas, que dicen los hebreos que las 22 letras del alfabeto hebreo fueron esos ladrillos con los cuales Dios construyó todo cuanto existe. Pero además, déjeme decirle que cuando Pablo nos explica de muchas maneras en sus cartas que es Jesucristo mismo el autor de la creación y que Él es, y por medio de Él se formaron todas las cosas, está haciendo referencia precisamente al alfa y la omega. Y no es en balde que en el primer verso de Génesis precisamente aparece esta expresión et, que no tiene traducción para ningún otro idioma sobre la tierra, únicamente se utiliza en el hebreo. Y déjeme decirle que es precisamente en el texto de Zacarías 12, verso 10, cuando se utiliza y se señala precisamente al alfa y la omega como aquel al que todo ojo verá y todos le reconocerán y verán sus manos traspasadas y sus pies también traspasados. Y entonces todos llorarán y harán lamentación por él como se llora por el unigénito. Es Jesucristo el alfa y la omega, es Jesucristo el alef y la tab. Así que inmediatamente pasamos a ver la descripción de la visión, dice acá, del Hijo del Hombre. Estoy utilizando el texto de Reina Valera. Y es precisamente un llamado al libro de Daniel. Es precisamente esta misma declaración la que se utiliza en el libro de Daniel y en este hermoso libro de Apocalipsis. Así que ya en su momento hicimos este estudio y hablamos acerca de las iglesias y lo que quieren decir las estrellas y los ángeles. Y así pasamos entonces al capítulo 2 y al capítulo 3 con los mensajes propios a cada una de estas iglesias. Y si bien señalamos que estas fueron iglesias propias, que existieron y que tuvieron un lugar geográfico y un punto en el tiempo, es decir, fueron iglesias reales en ciudades reales, déjeme decirle que el mensaje de Apocalipsis se refiere a las características de las iglesias a través de los tiempos. Es así como cada uno de estos mensajes se adecua a todos los tiempos y a todas las edades, incluso para la iglesia del día de hoy. Vemos que hay una descripción de Jesucristo y por supuesto hay una descripción de cada una de las iglesias. Primeramente hay una felicitación, hay un reconocimiento a lo que están haciendo bien e inmediatamente hay una llamada de atención con el único fin de que, por supuesto, las personas se arrepientan y vuelvan a Dios. Y es así como hay 7 mensajes y por supuesto también hay 7 premios, si podemos decirlo de esta manera, para cada uno que vuelva a su camino al Señor. Inmediatamente después vemos los capítulos 4 y 5 y habla acerca de la adoración celestial y el rollo y el cordero. Déjeme de explicarle que este estudio lo hicimos basado precisamente en el texto de Ezequiel, acerca de la revelación del trono mismo de Dios. Y es que en el texto de Ezequiel, este trono se conoce como la Merkabá o la carroza. Y entendimos todo este lenguaje metatextual, este lenguaje metafórico lleno de símbolos
que nos expresan o nos revelan las verdades asombrosas, hermosas de Dios. Y es así como entendimos como Dios mismo, que es por la descripción de la carta a los Hebreos, el sumo sacerdote que permanece y permanecerá eternamente y para siempre, pero quien ya vino a hacer esa función de sacerdocio, pero en el texto de Apocalipsis se nos muestra esta, ¿qué le puedo decir yo? Esta característica o esta revelación, para ser más propia, como rey. Y es que el rey viene a tomar lo que le corresponde. Y esta es la situación importante que se señala en el capítulo 5. Déjeme decirle que habla acá del cordero como inmolado. Déjeme leerle. Y miré, dice en el verso 6, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y dice acá que fue el que tomó el librito. Pero además, y es importante que veamos que un par de versos adelante se nos describe que ese cordero como inmolado, es decir, aquella víctima sacrificial inocente que dio su vida por nosotros y que nos compró, es decir, nos redimió del pecado, que fue hecha este sacrificio por medio del único sumo sacerdote, por medio de la mejor ofrenda y con los mejores sacrificios, o con el mejor sacrificio, debo decir, en un mejor lugar, es decir, en un templo no hecho de manos, sino un templo eterno, bajo mejores promesas y bajo un mejor juramento. Y todo esto es lo que explica la carta a los Hebreos. Como le decía, el papel del sumo sacerdote ha quedado culminado, y por eso dice Hebreos 1, verso 3, que Jesucristo mismo se sentó a la diestra en la majestad en las alturas, es decir, en los cielos, porque su obra sacerdotal quedó concluida y ahora permanece para orar por nosotros eternamente. Pero en esta versión como rey, vea lo que dice Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Así que vemos que esta descripción de los capítulos 4 y 5 es el rey tomando lo que por derecho le pertenece. Este cordero que nos compró y que se hizo una herencia para sí, es ahora propiedad de este rey, rey de reyes, señor de señores, el león de la tribu de Judá, que vendrá con poder y gloria para dar justa retribución a sus enemigos. Es así como pasamos entonces ya al capítulo 6 y nos habla de los sellos. Es aquí cuando entonces nos ponemos nuevamente los anteojos de la historia y podemos interpretar estos sellos desde la culturalidad, desde la historia y por supuesto desde el texto del Antiguo Testamento, y entendemos, basados en el libro de Zacarías, que cuando se nos describen los caballos apocalípticos se está refiriendo a los imperios que ya fueron descritos también en el libro de Daniel, en la estatua de Daniel en el capítulo 2, y que por supuesto tuvieron injerencia sobre el pueblo de Israel. Pero debo hacer énfasis en el 6º sello. Este sello es aquel que describe las cosas que ya están por venir, que anteceden al regreso del Mesías. Inmediatamente el 7º sello hace un paréntesis para dar paso a un capítulo muy hermoso, y es que habla de los 144,000. Y este es un ejemplo precioso de cómo debemos entender la culturalidad del pueblo de Israel. Porque estos 144,000, se recordará usted que en su momento hablamos que es la medida que ocupaba el altar del templo. Y esta medida obedecía a los huevos. Si usted no vio esta enseñanza, yo le sugiero que por favor la vea y se quedará asombrado cómo la culturalidad nos da entonces el sentido correcto a los libros del Nuevo Testamento.
Y es así como nos habla de que todos y cada uno de nosotros somos parte de ese altar del sacrificio. Por supuesto, después nos explicará la multitud vestida de ropas blancas y entendemos también, podemos hacer un ejercicio de hermenéutica, es decir, una comparación de versos, y nos podemos ir al libro de Éxodo, cuando fue entregada la Torá, y cómo se le mandó al pueblo de Israel estar listos, estar en condición adecuada para recibir no solo la presencia de Dios mismo, sino que lo que Dios entregaría al pueblo, es decir, la Torá, o la forma en la cual Dios se iba a relacionar con su propio pueblo. Es así como después de esto hay entonces ya un llamado para empezar a ver las trompetas. ¿Y qué son las trompetas sino el anuncio de los juicios de Dios? Que comienzan estos juicios debido a que, si usted se recuerda, señalamos que precisamente en los capítulos 2 y 3 se señala a las iglesias y cuáles son sus errores, y para esto han servido también los sellos y toda la cuestión evangelística y el estudio de la palabra, lo que se ha ido describiendo precisamente en esos 2 capítulos, iglesia por iglesia. Pero aquellos que no corrigieron esta forma de vivir, entonces recibirán estos juicios. Déjeme decirle además que es muy importante entender que Dios no castiga, Dios corrige. Y lo que nos ha hablado es nada más la consecuencia de nuestros propios actos. Así, si diereis oído a la voz de mi precepto, entonces te vendrán estas bendiciones. Pero si no dieres oído a la voz de mi precepto, entonces te vendrán estas maldiciones. Y debemos entender desde el contexto hebreo lo que quiere decir maldición. En el primer término quiere decir estar desconectado de Dios. Y en el segundo quiere decir bajar de honra. Así que, vea usted, es una advertencia que Dios nos hace para que vivamos sabia e inteligentemente, tal y como lo vimos en el texto de Deuteronomio 4. Y bien, déjeme decirle ahora que vamos entonces al texto del capítulo 10 y hablamos aquí acerca del ángel con el librito. Y por supuesto era necesario que fuésemos a visitar toda la teología y el tecnicismo hebreo, y nos encontramos con que este ángel, el malaj, y esta es una cuestión de lingüística, es decir, el enviado, no quiere decir el ser celestial, el enviado por Dios con un mensaje, era Moisés. De él se habla en Éxodo que su rostro brillaba como el sol, y habla precisamente en los últimos versos de este libro que tomó el librito y dice que Juan se lo comió, que era dulce en la boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y esta es una descripción precisamente de la palabra. Es así como Dios mismo le entregó a Moisés los preceptos, los estatutos, para que los obedezcamos. Y es que en la boca nos parecen como miel, pero cuando nosotros los trituramos, los degustamos, nos damos cuenta que nos confronta, es el espejo que nos muestra nuestra propia realidad y que por supuesto nos saca de esa zona de confort para que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuán alejados son nuestros pensamientos de los suyos, cuán distinta es nuestra forma de vivir a la que está señalada en la palabra. Y es que por esto es que nos fue dado el Espíritu Santo, para que pudiésemos entonces, después de que Jesucristo mismo nos había lavado y había limpiado nuestras conciencias, tal y como lo dice la carta a los Hebreos, había perdonado nuestros pecados, entonces el poder o el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, nos enchufa, por decirlo de alguna manera, nos vuelve a conectar con la instrucción de Dios para que podamos vivir en ella. Este es el texto claro de Efesios capítulo 2. Y bien, luego nos vamos a los 2 testigos y hacemos esta interpretación también a la luz del libro de Zacarías. Y hablamos allá acerca de la Torá y la profecía.
y cómo éstas alimentan el pueblo y cómo precisamente la Torá y la profecía son aquellas que dan paso a todas las escrituras. En estas están fundamentadas absolutamente todas las escrituras, y déjeme decirle que este es el punto focal precisamente del libro de Apocalipsis. Este pleito porque el pueblo de Dios permanezca en la palabra de Dios y en su verdad. Luego vamos a ver la mujer y el dragón, y por supuesto aquí es tan importante entender que este libro fue escrito en lenguaje simbólico, o semanim apostilas. Esto es en el griego, y esto quiere decir lenguaje simbólico. Vemos cómo la mujer, que es la que representa a Israel, va a dar a luz un hijo varón, este pueblo. Pero por supuesto que también, de una manera, de una profecía acerca del Mesías, nos está hablando también de Jesucristo. Y de esto hemos hablado muchísimo, y déjeme nada más señalarle el verso 17, en donde dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, es decir, la Torá, y el testimonio de Jesucristo, o la profecía. Vea usted que la palabra en ningún momento se contradice. Si usted ve, es importante entender el libro de Génesis para poder entender Apocalipsis. Aquí se habla del dragón o la serpiente antigua. Es exactamente la misma que nos describe Apocalipsis. Pero también, para que veamos cómo la misma palabra aglutina aquí todo el relato bíblico, vea usted en el verso 14 y nos habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, expresión que se utiliza en el libro apocalíptico de Daniel. Así que la palabra nos está explicando a la misma palabra. Luego nos habla de las dos bestias, y déjeme contarle que esto también tiene su apoyo en la cuestión histórica de, por supuesto, los pueblos que sojuzgaron a la nación de Israel. Y esto tiene claramente varios llamados culturales, como por ejemplo cuando se nos habla que las bestias salen del agua o salen de la tierra, debemos de ver la cuestión circundante cultural, y es que cada vez que en los pueblos antiguos, semíticos, se hablaba de las aguas, se está hablando del caos y del desorden. Recuérdese usted de Apocalipsis. Y cuando se habla de la tierra, claramente Zacarías nos describe a la tierra de Israel. Así que entendemos que las bestias son aquellos imperios que se oponen, por supuesto, al pueblo de Israel, pero algunos salen de entre las naciones y otros salen precisamente desde la misma tierra de Israel. Pero el libro nos explica esto: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Así que cada vez que el libro de Apocalipsis nos habla de juicios, también nos habla de esperanza para los que hemos creído. Y es aquí donde nos vamos a parar, porque ya la próxima semana estaremos tocando ya otros temas. Déjeme decirle que si usted además quiere saber acerca de la marca de la bestia, lo que quiere decir el 666, no es el 666, es el 666, desde el punto de vista de la gematria o gimatria, como se dice en el hebreo, y por supuesto el contexto cultural, usted puede retroceder y ver esos videos para entender lo que el autor de este libro nos quiso explicar en relación al anticristo y la marca que vamos a ver aquí. Dice: y hacía que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusieron una marca en la mano derecha o en la frente. Ahí explicamos largo y tendido, me parece que por un par de semanas, nos ocupamos de la explicación de este texto y lo abordamos desde muchos puntos de vista. Es así como yo me despido, y la próxima semana, con el favor del Señor, continuaremos ya con el capítulo 14 y estaremos hablando de este hermoso cántico de los 144,000. Así que espero que este resumen
haya sido de bendición. Y muchísimas gracias por todos sus comentarios. Muchas gracias por estar siempre al pendiente. Con el favor del Señor ya comenzaremos con nuestras actividades cotidianas. Le deseo a usted que el Señor haga resplandecer su rostro y que ponga en usted paz. Y si estos estudios son de bendición, por favor, compártalos, cuénteles a otros que no predicamos un sesgo religioso, no hablamos de una bandera denominacional, no predicamos un color, sino que únicamente exaltamos el nombre de Jesucristo y predicamos al único Dios, al Dios verdadero, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y por supuesto, la verdad de su palabra. Que el Señor le bendiga y nos estamos viendo en el transcurso de la semana. Un abrazo.